de 27 señores concejales, se da por iniciada esta sesión ordinaria número 15, convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Márquez a izar la bandera nacional, a los demás concejales y vecinos presentes a que nos pongamos de pie. ¿Hacemos el cuarto intermedio o hacemos primero, le damos la palabra al concejal Fonseca? Yo le doy la palabra para el homenaje que usted quiera hacer y después hacemos un cuarto intermedio para recibir la donación. Tiene la palabra el concejal Fonseca. En esta oportunidad voy a hacer uso de la palabra para recordar un nuevo aniversario de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es un partido nacional que hunde sus raíces en el nacimiento de la patria misma. No es posible narrar la historia argentina sin hacer mención al radicalismo. Ya en sus 123 años de vida ha sido un protagonista decisivo en la vida nacional. Como partido político fue fundado el 26 de junio de 1891 por Leandro Alem, siendo uno de los más antiguos en vigencia en Latinoamérica y el primer partido político moderno del país. Gobernó en 8 ocasiones la República, en oportunidad de la presidencia de Hipólito Yrigoyen en 2 oportunidades, Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo Illia, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. El radicalismo, señor presidente, es una doctrina política que aspira a renovar y transformar de raíz todo lo caduco y antihumano que perdura en una sociedad. Luchar por alcanzar el desenvolvimiento social, político y económico. Discúlpeme, concejal. Les pido silencio, por favor, a los concejales y a los vecinos que están presentes. Gracias. Gracias, presidente. Decía luchar por alcanzar el desenvolvimiento social, político y económico en un ambiente de libertad, persiguiendo ideales humanos como la justicia y la solidaridad social. Se caracteriza por su ideología de inspiración igualitaria, habiendo desempeñado un papel decisivo para la conquista del sufragio universal y secreto masculino. También fue el primer partido político argentino en presentar un proyecto de ley por el voto femenino en 1919, que finalmente no prosperó, dada la mayoría conservadora en el Congreso. Pero en 1927, en la provincia de San Juan, gracias al impulso del gobernador Aldo Cantoni, las mujeres sanjuaninas se convirtieron el 8 de abril de 1928 en las primeras en votar en todo el país, aprobándose el sufragio femenino, luego dejado, señor presidente, sin efecto nuevamente por los gobiernos conservadores. También se caracterizó por defender los derechos sociales y buscar el desarrollo y la dignidad humana. En todas las etapas de la historia argentina, la Unión Cívica Radical fue la creadora del descanso dominical, la jornada laboral de 8 horas, e ideóloga del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, redactada por el entonces presidente del Comité Nacional, Crisóstomo Larralde, el cual incluye el derecho de huelga, que no estaba incluido en la Constitución del 49. Impulsó la integración democrática plena en el país, y por ser un partido ampliamente representativo, y se remonta a sus orígenes en la representación de las clases bajas inmigrantes, a quien Leandro N. Alem denominaba compañeros desposeídos, para reunir hoy en su fila a todos los ciudadanos que continúan con la lucha diaria por lograr la consolidación definitiva en nuestro país para el beneficio de todos sus habitantes, de los valores republicanos, la lealtad y la igualdad.
En este punto me gustaría mencionar una anécdota que me pareció interesante y que a muchos a lo mejor desconocen, y sobre la palabra croto. Generalmente muchos utilizamos esa palabra para hacer mención a las personas indigentes. Este término proviene del apellido del gobernador radical bonaerense que en 1920 sancionó el decreto 3/1920 que autoriza y permitía a los peones rurales a viajar gratis en los trenes cargueros. Por eso se le llamaban crotos. Habiendo hecho mención a esta anécdota, me gustaría hacer hincapié en otros importantes logros de la Unión Cívica Radical, que fue la implementación de la reforma universitaria en 1918, a través del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, asignando de esta manera un sistema de cogobierno, estudiantes, docentes y no docentes, la implementación de cargos por concurso y la universidad gratuita y laica. A su vez, es el partido que mayor presupuesto asignó a la educación en la historia de este país, siendo el 24% del Producto Bruto Interno durante el gobierno de don Arturo Humberto Illia. Es también el partido impulsor del uso del guardapolvo en los colegios públicos, ley sancionada durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. La Unión Cívica Radical entiende la militancia como una vocación, una práctica que hacemos apasionadamente sin fijarnos en hora de entrada ni salida. Es nuestro modo de vida, nuestra forma de ver la realidad en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, detectando la injusticia y actuando en el marco que nuestros ideales democráticos para resolverlas. Sabemos, señor presidente, que la participación es el motor de fondo para solucionar los problemas de todos. Por eso nos ponemos en marcha, seguimos sumando, para unir nuestras voluntades a aquellos que tienen nuestra misma vocación, construir un país mejor. Así tomamos la pota de otros que vinieron antes, nos mostraron que esto es posible y sembraron la semilla de la unidad de la cual formamos parte, que nos trasciende y nos da sentido. Ser radical, señor presidente, es ser hombre capaz de llevar a las últimas consecuencias los principios que predica. Es aquel que cree que el hombre es un fin, no un medio. Un radical anhela ser libre y vivir en una sociedad justa. Un radical es aquel que defiende apasionadamente la dignidad humana. Es aquel que lucha por la liberación de todos los hombres. La condición humana es ser libre. Señor presidente, un radical sigue sus principios y los sobrepone a todo y a todos. El radicalismo, señor presidente, es sentimiento, es doctrina y sobre todas las cosas es conducta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, concejal. Pongo en consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria número 14 y si ningún concejal tuviese observaciones sobre la misma se dará por aprobada. Antes de pasar al tratamiento de los puntos número 3 y 4 del orden del día, vamos a hacer un breve cuarto intermedio para recibir de manos del autor de la obra, que es Ignacio Enrique Tabano Bazán, esta obra de arte, este cuadro que tengo acá a mi derecha, que gentilmente va a ser donado a este Consejo Deliberante. Pero tengo entendido que el concejal Domina va a hacer uso de la palabra en el cuarto intermedio, concejal, para hacer referencia después del autor. Entonces, a ver, en este cuarto intermedio lo que voy a hacer es invitar al autor, a los familiares, a las autoridades de los distintos bloques que me acompañen, así recibimos esta donación, esta hermosa donación, y después le damos la palabra.
Buen día, el señor viceintendente de la ciudad, los señores concejales de todos los bloques y demás personas presentes. Me llamo Ignacio Enrique Taono Bazán, tengo 18 años de edad, estoy cursando el 7º año del Colegio Nacional Montserrat. Como primera medida quiero pedirle disculpas por no haber podido llegar a tiempo en la sesión anterior, ya que me encontré con un tránsito cerrado. Imposible. Sí, imposible. Bueno, quiero comentarles que me enorgullece saber que esta obra pictórica va a quedar en este honorable Consejo Deliberante como testimonio de los 200 años que se van a cumplir de la estadía del general San Martín en nuestra ciudad de Córdoba, donde se producen dos hechos de importancia para el futuro de la independencia de nuestra patria. El primero es que acá se recupera la salud del general San Martín gracias al clima de nuestra provincia, y el segundo es que acá se lleva a cabo la planificación del cruce de los Andes. Quiero agradecerle a los señores concejales del bloque Eva Duarte, a la doctora Olga Ritor, al doctor Oscar Vera Barros por acompañarme en realizar este homenaje al general San Martín a través de mi donación. Bueno, así también quiero agradecerle a un grupo de hombres y mujeres que se encarga de mantener el predio del Nogal Histórico y preparar los actos que se están llevando a cabo para estas fechas en conmemoración a esta estadía que tuvo el general San Martín acá en nuestra ciudad. También quiero agradecer al señor viceintendente por recibir la obra de buen agrado y seguramente usted dispondrá de un lugar de relevancia para la misma. Gracias. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Así va a ser, vamos a un buen lugar. Vamos a un buen lugar. Gracias. En realidad, te voy a agradecer, Ignacio, en nombre de todos los concejales de la presidencia del cuerpo, este gesto de donarnos este hermoso cuadro que evoca la figura del general don José de San Martín y, según dijiste, la oportunidad en que haces este regalo al Consejo es por cumplirse 200 años de aquella estadía del general San Martín en nuestra provincia. Y efectivamente fue así. 2 palabras sobre eso, apenas 2 palabras. José de San Martín había llegado en la George Canning, proveniente de España, donde había servido en los ejércitos del rey, en 1812, después de la Revolución de Mayo. Y después de encargarle el cometido, el gobierno patrio, de formar el regimiento de granaderos a caballo, le encargaron hacerse cargo de la parte más caliente de la Guerra de la Independencia que se libraba ya en el lejano Alto Perú, la actual Bolivia. ¿Por qué hago este contexto? Porque en diciembre de 1813 pasó el general José de San Martín, seguramente con una corta comitiva por nuestra Córdoba, para ir a relevar ¿a quién? Al otro gigante de la historia argentina, que había tenido grandes triunfos y grandes derrotas en el Ejército del Norte, y que iba a dejar el mando de ese ejército vapuleado, casi aniquilado, en manos del profesional más relevante que era José de San Martín. José de San Martín y Manuel Belgrano, que a él me refiero, se reunieron en una posta del norte argentino. Allí se conocieron. Hay registros gráficos, pinturas de ese abrazo. Y después de eso, el ejército se acantona en Tucumán para repararse, para volver a poder entrar en acción en esa frontera caliente que era la frontera norte del país. Bueno, ¿qué pasa allí? San Martín enferma. San Martín
tiene accesos de tos, vómitos de sangre y pide una licencia de salud. Pide una licencia de salud y elige Córdoba para venir a reponerse. De allí que viene a Saldán. Está en estos días, hace 200 años de este mes de junio, con el invierno en ciernes, porque fue un poquito antes su llegada, allí en Saldán, en una casona que don Efraín Ubischov dice que lo más probable es que fuera la de Eduardo Pérez Bulnes, un patriota importante, cordobés, que después nos representó en el Congreso de Tucumán. La mayoría de quienes han investigado el tema coinciden que fue allí, a la sombra del famoso nogal de Saldán, donde San Martín, como recordó Ignacio, pergeñó la campaña libertadora a través de la cordillera de los Andes para liberar Chile y Perú, porque él descreía que la vía del Alto Perú fuera viable, dada la evidencia que había recogido estando allí en el terreno. Él no creía que por allí se llegara a consumar la independencia americana. Bueno, concretamente, y cerrando esto, estuvo algunos meses allí, en esta época estaba allí. El nogal todavía existe, un retoño, un pedacito, porque se secó del todo en 1975. La mala noticia es que está en un terreno o en una propiedad privada, con muy mal estado de conservación el monumento que allí hay, en jurisdicción de Villa Allende, porque ahora esa casona quedó en jurisdicción de Villa Allende, pero es cierto que el general estuvo aquí y de aquí no volvió a Buenos Aires, se fue a Mendoza como gobernador de Cuyo a preparar el ejército de los Andes, que después, 2 años más tarde, después de declarada la independencia, emprendió esa formidable campaña libertadora. Así que en buena hora que Ignacio nos permita evocar ese paso del libertador de América por nuestra provincia, por aquí cerquita de Córdoba. Y fíjate, Analía, que el gobernador de Córdoba, con quien seguramente San Martín trató en esos días, fue Francisco Ortiz de Ocampo, que en la última sesión vos impulsaste el proyecto para declarar de interés municipal la escuela Francisco de Ocampo, que lleva su nombre. Así que, como verán, todos los patriotas de esa época eran protagonistas obligados de esa etapa difícil de la Argentina, que finalmente después se coronó exitosamente y tenemos esta bendita patria con estos jóvenes como Ignacio, que nos llenan de orgullo y que ojalá su ejemplo cunda entre los de su generación, porque va a ayudar a mantener viva esa memoria colectiva de todos los argentinos. Muchísimas gracias en nombre de todos los concejales. Va a llevar los jugadores.
Salíamos, levantamos este cuarto intermedio. Vamos a empezar, vamos a continuar con esta sesión que me parece que viene cargada de historia porque tenemos esta donación que nos acaban de hacer. Vamos a tener un beneplácito de la asociación a la agrupación Gaucha 20 de junio. Tenemos la muestra que engalana este recinto que tiene que ver con el Cordobazo, así que mucha historia en esta sesión número 15. A continuación corresponde el tratamiento de los puntos número 3 y 4 del orden del día, atento que los mismos han sido revisados en la Comisión de Labor Parlamentaria por las autoridades de los distintos bloques. Si ningún concejal tuviese observaciones, se da por realizada la lectura. Le voy a dar la palabra al concejal Conrad, antes diciéndole a todos los que nos visitan, a los vecinos que van a ser homenajeados, que al finalizar la sesión, nosotros, una vez finalizada, vamos a hacer entregas de las distinciones. Ahora vamos a ir a los puntos que tienen que ver con el orden del día. Concejal Conrad, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es para solicitar toma en estado parlamentario y se reserven en secretaría los expedientes internos 4549C14, la nota 6710. Además solicito se reserve en secretaría el expediente interno 4523C14, 4528C14, 4529C14, 4531C14, 4537C14, 4362E13. Muy bien. Toma el tono parlamentario y se reservan en secretaría la nota y los expedientes solicitados. Tiene la palabra el concejal Mercado. Señor presidente, es para solicitar que tome estado parlamentario y se reserve en secretaría el expediente interno 4548C14, proyecto de declaración, asunto, beneplácito por la segunda edición del ciclo Córdoba Danza, organiza y coordina Emilia Montagnoli. Muy bien. Toma estado parlamentario y se reserva en secretaría el expediente solicitado. Tiene la palabra el concejal Dómina. Gracias, señor presidente. Para solicitar que sea reservado en secretaría el expediente 4443C14. Muy bien. Se reserva en secretaría el expediente solicitado por el concejal Dómina. Sin ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra. Vamos a pasar al tratamiento del punto número 6 del orden del día, que será leído por nuestra secretaria legislativa. Asuntos a tratar con tratamiento preferencial. Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza número 4466E14. Iniciador Departamento Ejecutivo Municipal. Modificar el artículo 65 de la ordenanza número 5727. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 4466E14. Concejal Cavallo, concejal, ¿usted me pidió la palabra? No, presidente. Bien, este expediente tiene, estamos hablando del expediente interno 4466E14. Despacho en mayoría. Concejal Rodríguez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pido la palabra, y a lo mejor adelantándome, porque imagino que querrá hablar el mismo informante sobre este tema, pero me parece, o hemos advertido, y queremos creer que ha sido un error que se ha cometido en la Comisión de Legislación General, de que no se ha puesto a consideración, o en el despacho, el despacho que surgió de la Comisión de Hacienda, que fue un despacho en minoría. Es decir, en la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico se pusieron a consideración dos despachos, uno en mayoría, del Departamento Ejecutivo Municipal, y otro en minoría propuesto por los distintos bloques de la oposición. Y en la Comisión de Legislación General, nosotros hemos advertido de que este despacho en minoría no ha salido de la comisión, o no ha entrado a la comisión. La verdad
quizás ha sido un error nuestro o un error no sé de quién, pero evidentemente que puede haber sido un error de los concejales de la oposición no haberlo puesto a consideración este despacho de la minoría. Me gustaría hablar sobre el tema, pero si a usted le parece, esto quiero que quede, que conste en la versión taquigráfica y hacer esa aclaración, señor presidente. Consta en la versión taquigráfica que hubo un despacho de minoría en Hacienda y que por un error voluntario o involuntario, o lo que fuere, no fue puesto en consideración en la Comisión de Legislación General. Por eso, lo que yo tengo que poner en consideración, más allá de que cada uno se pronuncia a favor o en contra, es el único despacho que llega al recinto, que es el despacho de la mayoría. Todo lo que usted dijo, para que quede claro, está en la versión taquigráfica. Le doy la palabra de nuevo, concejal, y después el concejal. Sí, señor presidente, a nosotros nos gustaría fundamentar ese despacho de la minoría. Si a usted le parece, no sé si hacerlo ahora, cuando usted me dé la palabra. Gracias, señor presidente. Sobre este expediente, nosotros en la Comisión de Hacienda, cuando se puso a consideración este expediente que venía del Departamento Ejecutivo Municipal, modificando el artículo 65 de la Ordenanza 5727, contrataciones, fue una discusión de varias comisiones que tuvo ese expediente, el número 4666, y nos opusimos a algunas cuestiones que eran cuestiones muy de fondo. El planteamiento se fundamentó en la oposición nuestra y fundamentar también el despacho en minoría, porque es de que estos fondos que se plantean como fondos ociosos, como fondos que son que no tienen movimiento, pero que sí van a tener una colocación a futuro y que transitoriamente puede no tener movimiento, era de alguna u otra manera tratar de que estos fondos tengan de alguna manera alguna inversión posible. El Departamento Ejecutivo propone de que estos fondos que administra la Dirección de Tesorería y organismos de la municipalidad, tal cual reza el artículo 1, sean depositados en las instituciones comprendidas en A, B y C del artículo 2 de la Ley 21.526. El artículo 2 de la Ley Nacional 21.526 lo que dice es de que estos fondos se podrían depositar en bancos comerciales, en bancos de inversión, bancos hipotecarios. Y ese fue el primer problema que nosotros tuvimos y que nosotros nos opusimos, creyendo de que estas inversiones deberían asumir el menor riesgo posible. ¿Por qué decíamos que debía asumir el menor riesgo posible? Porque en definitiva, señor presidente, estos son fondos de los vecinos de la ciudad de Córdoba, fondos de los contribuyentes de nuestra ciudad. Y que había que resguardarlo ante cualquier riesgo económico o financiero que pudiera suscitarse. También nos opusimos porque en el segundo párrafo de la propuesta de... ¿Me escucha, presidente? Sí. En el segundo párrafo... Sí, de este mismo artículo, el Departamento Ejecutivo Municipal dice: la inversión de los fondos disponibles deberá contribuir a preservar su intangibilidad durante el periodo de inmovilización, pudiendo colocarse en las modalidades de inversión existentes en el mercado que resulten más apropiados a ese efecto. ¿Por qué le leo esta parte del segundo párrafo? Porque en el segundo párrafo nos abre el abanico a todo el mundo de estas posibilidades de inversión existentes.
¿Qué hicimos nosotros desde la Comisión de Hacienda y la minoría? ¿Por qué se propuso el despacho de minoría? Porque nosotros lo que dijimos en el despacho de minoría fue lo siguiente. ¿Nosotros qué dijimos? Que estos fondos, y se lo voy a leer para que quede en la versión taquigráfica, señor presidente, porque es muy cortito. Modifícase el artículo 65 de la ordenanza 5727, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 1. Los fondos que administre la Dirección de Tesorería y organismos de la municipalidad serán depositados en bancos comerciales públicos. En bancos comerciales públicos. La Dirección de Tesorería, con la autorización de la Secretaría de Economía y Finanzas, podrá colocar e inmovilizar transitoriamente los fondos disponibles que no sean requeridos en forma inmediata, siempre que con ello no se perjudique el normal cumplimiento del programa de pagos. Y terminando, pusimos, la inversión de los fondos disponibles deberá contribuir a preservar su intangibilidad durante el periodo de inmovilización, pudiendo colocarse únicamente en depósito a plazo fijo en bancos comerciales públicos. Los depósitos a plazo fijo no pueden superar el 10% de su patrimonio neto del banco público, ni el 2% de los depósitos del mismo. Sintetizando, señor presidente, la propuesta de la minoría fue que estos fondos queden inmovilizados únicamente en bancos públicos y en la modalidad únicamente de plazo fijo. ¿Y por qué dijimos que debería ser así? Porque la propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, en la propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, cuando abre este abanico de posibilidades, y me van a decir, sí, únicamente en renta fija, sí, está especificado que sea en renta fija, pero abre el abanico en bancos comerciales, en bancos de inversión, en bancos hipotecarios, en fondos de inversión, porque lo dije recién cuando leí el segundo párrafo de la propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal. Estamos hablando de un alto porcentaje de riesgo. ¿Qué le voy a contar, señor presidente, de los distintos bancos que en estos últimos años desaparecieron? Bancos privados que desaparecieron. ¿Qué le voy a contar? Es innumerable, tengo una lista innumerable. Pero no solamente en este país, esto es... Nombramos el tema de Lehman Brothers. Estados Unidos, un país con una seguridad económica financiera que podríamos creer que habría que sacarse el sombrero, no, pero también ocurrió, donde la mayoría de los bancos privados, o un gran porcentaje de los bancos privados, concursaron. En estos últimos tiempos, en nuestro país, hemos tenido gran problema con el tema de estas idas y vueltas de las cuestiones económicas financieras. Nosotros creemos de que el Departamento Ejecutivo Municipal debe dar los menores porcentuales o la mínima porcentualidad de riesgo a la hora de hacer inversiones con estos fondos llamados ociosos o que temporalmente están inactivos, para la seguridad, la transparencia, para la seguridad y la transparencia, y vuelvo a repetir, para la seguridad y la transparencia de la gestión. Señor presidente, no voy a extenderme mucho más. Nos hubiera gustado que en la Comisión de Hacienda, porque en un principio nos parecía de que íbamos a poder consensuar justamente para ver de qué manera aseguramos el tema de los riesgos de estos fondos, que vuelvo a repetir, no es ni más ni menos
que el esfuerzo que hace el contribuyente y los vecinos de Córdoba para llevar adelante la gestión. No es ni más ni menos que eso. Y lo dijimos en la Comisión de Hacienda. Acá es una responsabilidad desde este Consejo de dejar claro, bien especificado, y porque teníamos la oportunidad, fíjese que el artículo que estábamos modificando, el 65, no era específico, no era muy explícito, y teníamos la oportunidad de hacerlo, de dejarlo explícitamente cómo deberían ser estas inversiones o el fin de estos fondos. Simplemente eso, señor presidente. Nos hubiera gustado que a lo mejor podríamos haber consensuado en la Comisión de Hacienda y que el Departamento Ejecutivo, de las propuestas que nosotros habíamos hecho en la Comisión, hubiéramos obtenido otra respuesta. Nosotros creemos que la Municipalidad de Córdoba tiene que manejar los fondos justamente como fondos de los vecinos y no manejar estos fondos como si fuera una cuestión meramente empresarial. Lo podría hacer desde otro ámbito, pero no manejando estos fondos que son fondos públicos. Nada más, señor presidente. Bueno. Sí, tengo concejal Vera Barros, concejal Lobo, concejal Dómina. Gracias, presidente. Como primera medida, voy a dejar aclarado lo siguiente, ya que el concejal que habló, el concejal Rodríguez, él conoce de esto, obviamente, y ha participado en la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Legislación General, la cual integro junto con el concejal siciliano, ahí se habló y se discutió y se sostuvo que nuestro bloque, junto con el bloque Unión por Córdoba en ese momento, manteníamos un despacho en minoría. Erróneamente, porque dijo Rodríguez seguramente yo voy a decir que sí, existió un error y existió una culpa de no haber advertido que el acta estaba diciendo otra cosa y se me pasó por alto. Y firmé el acta en donde de ella resulta que salía un solo despacho. Pero fíjese, presidente, que si nosotros vemos la orden del día de la Comisión de Legislación General, que se realizó el día martes 17 de junio a las 15:30, en el número 1 dice expediente 4466E14, que obvio no lo estamos acompañando. Iniciador Departamento Ejecutivo, tipo proyecto de ordenanza, y dice así: modificar el artículo 65 de la ordenanza 5727, contrataciones, y aclara, en negrita, con despacho de Hacienda que dictamina por mayoría su aprobación con modificaciones y despacho en minoría. Es decir, entra de Hacienda a ser tratado en legislación general que existe un despacho en minoría, y así se trató, El acta luego omitió la existencia de un despacho en minoría y lamentablemente le he firmado. Pero ha sido un error de mi parte. ¿Y cuál es el problema de todo esto, presidente? El problema es que se trataba nada más y nada menos de preservar de alguna manera la moneda, preservar el valor del dinero que tiene la municipalidad frente a una inflación que trae aparejado justamente la depreciación de esos fondos, la desvalorización de esos fondos. De ahí es que aparece la necesidad de esta herramienta financiera, vamos a llamar así. Kit de herramienta financiera, nos decían los funcionarios municipales que nos visitaron en una de las reuniones de comisión, y resulta ser que se habló mucho del tema del riesgo, se habló mucho de la seguridad que debe haber,
se buscó la seguridad del dinero que tiene la municipalidad y nosotros pensamos que si buscamos la seguridad del dinero que tiene la municipalidad, la seguridad de ese dinero tiene que ir hasta su último momento, porque podemos tratar de asegurar su estabilización con un depósito en una entidad financiera que nos promete un interés. Pero el problema está, que ya se ha dicho, que hay entidades financieras, hay bancos que han caído, y han caído estrepitosamente, y a partir de ahí lo único que queda por hacer es llorar. Salir a buscar, un intendente, salir a buscar las pizarras del mundillo financiero para tomar libremente y discrecionalmente la decisión de depositar en tal o cual fondo de inversión porque a él y a su funcionario les está pareciendo conveniente, no creo de manera alguna que pueda ser una función de nuestro administrador. Esto no es una empresa privada. Y aún así, una empresa privada creo que tendría mayor cuidado en dónde deposita su dinero para poder tenerlo nuevamente al final del plazo en que se lo haya colocado. El tema que es conceptual, señor presidente, cuando los funcionarios nos hablaban de minimizar los riesgos, justamente estaban haciendo todo lo contrario, porque estaban pidiendo que votemos una ordenanza que le permita al intendente más discrecionalidad que la que el Estado le permite a las entidades financieras. Fíjese usted, porque también nos estaban, entre comillas, vendiendo el producto, el famoso kit de herramienta financiera que me causó bastante ruido, porque a ese funcionario parece ser que también las entidades financieras le vendieron la idea de que cómo puede ser que la municipalidad no ponga el dinero en un circuito financiero privado. Y este funcionario nos explicaba algo que tiene mucho retórico pero nada de cierto en la práctica, que no deberíamos tener miedo, puesto que los controles estatales, Banco Central, Comisión de Valores, tenían una serie de requisitos muy estrictos que exigen a las entidades financieras que mantengan el riesgo bajo. Y yo le contesté que eso es cierto, pero las entidades financieras, en el momento en que se derrumban, uno dice, ¿sirvió para algo la cantidad de normas que dicta el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para que la entidad financiera no ponga en riesgo el depósito de la gente? Y no sirve de nada, porque los bancos sí caen. Y nosotros dijimos que si este funcionario en la Comisión de Hacienda, explicaba que no hay riesgo porque el Estado se encarga de imponer requisitos a las entidades financieras, decía yo que es una paradoja que en esta ordenanza le digamos al intendente, usted no tiene ningún requisito, usted no tiene ninguna atadura, usted simplemente mire las pizarras y en donde le ofrezcan un punto más, ahí deposita el dinero. Vale decir, la venta del producto era que las entidades financieras están muy controladas, pero la ordenanza era, le levantemos todo control al departamento ejecutivo y le digamos, intendente, salga, mire las pizarras, donde le den un punto más, ahí deposite. El ejemplo que ya se ha dado, hasta de la banca Lehman Brothers, que caen, y yo agrego, la crisis europea más reciente, que se llamó el estallido de la burbuja financiera, la gran Europa, la Europa de la solidez, la Europa de la seguridad. Estalló todo, señor presidente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si ahí donde deposita nuestro intendente se liquida, se derrumba, él no va a tener ningún tipo de culpa, ni ningún tipo de responsabilidad, porque con esta ordenanza que se pretende sancionar hoy, se le va a estar diciendo, no hay más responsables, porque nosotros como cuerpo colegiado, en forma no individualizada,
le estamos diciendo, invierta donde le parezca. Eso es el régimen este. Finalmente, presidente, yo quiero decir que permitirle al intendente que invierta en entidad financiera que le parezca más conveniente, con todo lo que ha sucedido en las entidades financieras últimamente, que sigue sucediendo, abre la puerta, y lo voy a decir con todas las letras, abre la puerta a la corrupción y trae un velo que quita toda posibilidad de transparencia. Y abrir la puerta a la corrupción, obviamente, nuestro bloque de ninguna manera va a permitir semejante desatino. Por eso, presidente, lamento que no tengamos en este momento acá el despacho en minoría para poder tratarlo, pero como ya se ha dicho, es lo más transparente y tranquilizador que se pueda. ¿Por qué? Porque en ese despacho en minoría nosotros decimos que se autoriza al Ejecutivo a realizar las inversiones en plazo fijo y solamente en entidades estatales. Porque si de invertir el dinero se trata, yo creo que si el intendente escucha al pueblo, no a los contadores, gente que a lo mejor no sabe nada de finanzas, el pueblo le va a decir, vaya a una entidad estatal, que esa puede demorarse en pagar, pero nunca, nunca va a desaparecer. Presidente, nosotros nos oponemos entonces a este proyecto porque es un proyecto que está atado a un manejo vinculado a la corrupción. Nada más, presidente. Concejal Lobo. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para abonar un poco más a todo lo dicho con respecto al proyecto, al expediente 4466, que modifique el artículo 65 de la ordenanza 5727. En la Comisión de Economía, en la reunión que tratamos este expediente, entre bloques de la minoría, de la oposición, consensuamos un proyecto que también fue despachado en minoría. La sorpresa es de que hoy no está en el orden del día ese proyecto de la minoría, ese despacho de la minoría. Ya que para lo que nosotros pensábamos, que ya se ha dicho demasiado con respecto a este proyecto, y que por sobre todas las cosas habla del sentido común, de qué es lo que se debe hacer con los fondos públicos ociosos, en la cual reiteramos que debían ser solamente depositados a plazo fijo y en entidades comerciales públicas oficiales. Realmente pensamos de que este proyecto limita al Ejecutivo a lo que tenía pensado decir, lo que decía Vero Barro, ¿no? A lo que la gente común piensa. Después de lo que pasó con las financieras que son de público conocimiento, lo que hoy se pretende aprobar es que autorizamos al Ejecutivo a utilizar a estas financieras, autorizamos también a utilizar también estas financieras que son
cuasi legales en algunos casos, y que realmente al ciudadano común le debe asustar mucho de que este cuerpo de concejales esté autorizando también al Ejecutivo a depositar los fondos ociosos en esos lugares o en cualquier otro de ese estilo. Más allá que, como expresé en la comisión, por mi concepción peronista, pero en este caso lo voy a decir en el recinto por mi concepción de vecino, creo que no debería haber en el municipio y en ningún estado fondos ociosos. Debería haber, más diría, hay funcionarios ineptos de manejarlos bien. Y que en una ciudad donde se reclaman una mejor iluminación, que lo sabe el país, una vergüenza para los cordobeses, las cloacas, que para entrar a mi casa tengo que pasar por un metro más o menos de la materia fecal que corre por el cordón de la vereda, y que entro con mi vehículo y quede el olor en toda la casa hasta el otro día que volvemos a baldear y todos los días el mismo sistema. O que nos obligan a un ITV en el cual la ciudad no resiste ningún vehículo, un tren delantero, más de 2 meses. Por lo tanto, creemos que no debería haber fondos ociosos. Por lo tanto, creemos que más allá del proyecto alternativo que presentamos, creo sinceramente que no debería ni siquiera estar votando esto, sino que deberíamos estar viendo qué hacemos por esta ciudad con esos fondos ociosos. Nada más. Concejal Domina. Gracias, señor presidente. Es para fijar la posición de nuestro bloque con respecto al tema en tratamiento. Como lo dijimos cuando comenzó la discusión en la Comisión de Hacienda, estábamos dispuestos a acompañar una reforma del artículo 65, porque con la redacción actual es mucho peor que esta que seguramente se va a aprobar, porque la redacción actual habilita todo lo que habilita esta reforma, pero además en entidades que no están regidas necesariamente por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y los entes supervisores del sistema financiero. Por lo tanto, en eso es un avance. El texto primario que analizamos contenía una segunda parte, que ahora ha sido suprimida, que nosotros objetamos que era la posibilidad de que esos fondos transitoriamente disponibles pudieran ser invertidos en fondos comunes de inversión. No porque tengamos nada contra los fondos comunes de inversión, que son una herramienta muy apta para el financiamiento de las actividades productivas, sino porque no es adecuado, idóneo para un ente público, porque los fondos comunes de inversión reúnen en sus activos, por ejemplo, acciones, que ya es una inversión de riesgo. En esa línea se suprimió esa segunda parte y finalmente quedó la redacción actual del despacho, que tiene a nuestro modo de ver un inconveniente, y es el que voy a señalar y es la razón por la cual no lo vamos a acompañar.
Si bien acota, como decíamos al principio, y mejora la redacción actual del artículo 65 vigente de la ordenanza de contrataciones, señor presidente, sigue dejando abierta la posibilidad de que los fondos públicos transitoriamente disponibles se canalicen hacia inversiones de riesgo. Y voy a precisar este punto porque es lo que nos lleva a no acompañar. En la redacción como quedó, dice que los fondos pueden ser invertidos en instrumentos, textualmente, en instrumentos supervisados o regulados tanto por el Banco Central como por la Comisión Nacional de Valores, instrumentos financieros. Bueno, concretamente, cuando uno va a la página oficial de la Comisión Nacional de Valores a ver qué instrumentos son los que regula este organismo, en la parte pertinente, precisamente instrumentos, señala los siguientes, señor presidente: acciones, valores representativos de deuda, fondos comunes de inversión, certificados de valores, fideicomisos financieros, cheques diferidos, futuros y opciones. Como se verá de la simple lectura, y no voy a abundar en lo que es cada uno porque los señores concejales saben de qué se trata, como se puede apreciar, decía, estos instrumentos se apartan de la seguridad que puede brindar, por ejemplo, un plazo fijo en un banco público para asumir distintos niveles de riesgo según la característica de cada uno de ellos. Usted entenderá, por ejemplo, cheques diferidos, señor presidente, son cheques de empresas que se negocian en el mercado de valores, todo bien, dentro de la ley, pero no es un instrumento apto para un organismo público, o en este caso para el Estado municipal. Lo mismo podemos decir de los futuros y opciones, las acciones, en fin, todo este menú que ahora sí, con la redacción actual, queda el municipio habilitado, o el funcionario que tenga a cargo esa tarea, de invertir con el consabido riesgo. Por lo tanto, redondeando, nuestra postura, señor presidente, es que si esto se hubiera acotado de modo que quedara circunscrita esa posibilidad a instrumentos de bajo riesgo, lo hubiéramos acompañado. Pero al abrir nuevamente esta posibilidad y que se puede invertir en estos valores mencionados que tienen riesgo, pueden tener riesgo elevado y eventualmente a producir pérdidas, no lo vamos a acompañar. Gracias, señor presidente. Muy bien. A ver, en realidad tiene la palabra el concejal Cavallo. Concejal, me pide la palabra la concejala Vigo. ¿Usted prefiere? ¿Qué hago? Como usted quiera. La palabra es suya. Si usted me la cede, se la doy a Vigo primero. A ver. Entonces, tiene la palabra el concejal Cavallo. Es una aclaración técnica, presidente, pues empezó a tratar el fondo de la cuestión y yo le había pedido antes cuando concejales de la oposición planteaban la cuestión del despacho de minoría en la Comisión de Legislación General, etcétera, etcétera. En términos del reglamento interno, el despacho de la minoría es un derecho que tiene la minoría a hacer en una comisión que se tiene que discutir, que se tiene que sostener en la discusión, en esta discusión. No tiene el despacho de minoría que ser considerado por las sucesivas comisiones que atraviesa un proyecto, sino que tiene que llegar hasta acá una vez que la minoría hizo uso de ese derecho en cualquiera de las comisiones. Y eso es lo que sí sucedió. No tiene que ver con que por un error no haya entrado a general, no lo hayamos tratado en general, etcétera, etcétera. Está clarísimo en el reglamento interno, artículo 93. Hecha esta aclaración, la minoría ejerce su derecho a sostener el despacho de minoría en cualquier comisión por la que el proyecto haya pasado, en esta discusión en el recinto. Y es lo que está pasando. Nada más, presidente, quiero aclarar que no hubo ningún error de parte, por lo menos, de la Comisión de Legislación General. Muy bien. Yo le doy la palabra a la concejala Vigo y después, concejal, le doy la palabra a usted como miembro informante. Pasa que yo invertí, en vez de darle la palabra al inicio,
empezamos por la oposición a esta oportunidad. Concejala Vigo tiene la palabra y después la concejala Abugauch. Concejala Vigo y concejal Abugauch después. Sí, gracias, presidente. En realidad lo mío es una cuestión formal. En el marco de nuestro respaldo y haciéndome eco de las opiniones vertidas por el concejal Vera Barros, en cuanto al tratamiento que tuvo o a la consideración que tuvo el despacho de la minoría y más allá de conocer los alcances del reglamento sobre la consideración de estos proyectos, de los despachos por minoría, es que voy a solicitar el cuerpo en comisión para que podamos incluir en esta consideración ambos despachos, mayoría y el de minoría. Y en ese sentido, para que pueda incluirse en la versión taquigráfica, y en eso hago una moción concreta, el despacho de la minoría. Gracias, presidente. Muy bien, atento a lo solicitado por la concejal Alejandra Vigo, tengo que poner en consideración la moción de poner el cuerpo en comisión a los efectos de introducir el despacho en minoría. Los que estén por la afirmativa sí van a ser expresados. Antes de expresarlo, el concejal Conrad me pide la palabra. Presidente, ¿puede considerar cuántos votos son lo que usted acaba de hacer votar antes de darle la palabra al concejal Conrad, que es lo que correspondería? Los votos Fíjese bien cuántos votos, para ver si la moción que acabo de hacer se efectiviza o no, presidente. 16 votos por la negativa, 14 por la afirmativa. A ver, ¿volvemos a contar? Cuente, concejal, estoy contando. El bloque de la Unión Cívica Radical son 16 miembros, está completo, incluido el presidente. ¿Quién? Yo lo había contado, disculpe. Voy a solicitar una reconsideración, por favor, presidente, en el... Discúlpeme, me solicita una reconsideración. De lo que usted está diciendo, sí. La concejal Vigo me está solicitando la reconsideración y voy a poner en consideración la moción de reconsideración. Los que estén por la afirmativa sí van a expresarlo. Aprobado. Voy a poner entonces nuevamente la moción de la concejal Vigo de poner el cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sí van a expresarlo. Rechazado 16 votos contra 14. Y creo que así era recién también. En todo caso 15. Muy bien. Tiene la palabra la concejal Abugauch. Yo no cuento los 16 votos. Hay 15... Perdón. La concejal Vigo me está diciendo que no hay 16 votos. Son 15 que están sentados y el concejal Faria como presidente en este momento de la sesión. Son 16 votos. Tiene la palabra la concejala Abugauch. ¿Ya terminaron de contar? Han terminado de contar. Bueno, gracias, señor presidente. Bueno, el presente, lo que ha motivado este proyecto es la necesidad de adecuar la normativa vigente a los nuevos escenarios que se presentan tanto en el mercado económico como en el financiero, tanto en el nacional, local e internacional, previendo herramientas que faciliten sobrellevar los periodos de volatilidad que suelen conspirar contra la intangibilidad de los recursos. En virtud de ello, señor presidente, es que se ha apreciado la utilidad y la conveniencia de estas alternativas que permitan evitar que los fondos sean improductivos y que vayan a la par de contribuir el resguardo de su valor. Señor presidente, yo quisiera aclarar algunas cuestiones que han vertido algunos concejales y agradecer a la vez las palabras del concejal Dómina, que ha expresado con tecnicismo lo que realmente representa este proyecto, más allá de que él no puede acompañar por
una cuestión de ideología. Pero el concejal bien lo ha dicho y me ayuda a poder aclarar de que, por ejemplo, este proyecto plantea todo lo contrario a lo que fue planteado, por ejemplo, por el concejal Lobo, que expresó su temor de que el municipio pudiera invertir fondos en algunas compañías no respaldadas por el Banco Central de la República Argentina. Yo quiero decir que el artículo 65 que hoy rige es el que justamente es bastante discrecional, si se quiere decir, porque las instituciones donde el Departamento Ejecutivo puede depositar y realizar colocaciones es justamente, como lo dice la norma, en la que determina el Departamento Ejecutivo. Entonces, eso sí nos parece arbitrario, por eso este Departamento Ejecutivo ha presentado esta alternativa de modificación donde mejora eso y restringe a artículo 2 de la ley financiera, incisos A, B y C, que esos incisos A, B y C, como bien los leyó el concejal Rodríguez, son bancos comerciales, bancos de inversión y bancos hipotecarios. Luego de esa línea vienen los incisos D, E y F. En los D están las compañías financieras, en el E está sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda u otros inmuebles, en el F está cajas de créditos. Entonces, discúlpeme, señora concejal, le voy a pedir al público presente y a los concejales que hagamos silencio. Gracias. Continúen el uso de la palabra. En eso es en donde se ha restringido, en donde se ha limitado el mismo Departamento Ejecutivo para resguardar y para asegurar y para que todos se queden tranquilos de que los recursos del municipio van a ser depositados en instituciones que tengan el respaldo del Banco Central de la República Argentina y también de la Comisión Nacional de Valores, y que estos dos organismos dependen del Gobierno Nacional, y que en este Consejo se aprobó por el cuerpo un plan de financiamiento para el Departamento Ejecutivo y que justamente esta norma hace que se pueda acompañar ese plan de financiamiento porque contempla los agentes que necesita el Departamento Ejecutivo para poder llevar a cabo el plan de financiamiento y a su vez asegura de que esté regulado por el Banco de la Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores. Entonces, yo quiero dejar bien en claro, señor presidente, que nosotros podemos no coincidir en las herramientas financieras que el municipio puede llegar a necesitar o a utilizar, pero eso no significa que haya irregularidades, que haya corrupción, como lo dijo algún concejal. Si algún concejal cree que hay corrupción, debe ir a la justicia y plantearlo como corresponde. Entonces, quiero que quede bien claro eso. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en la comisión, hubo muchos días de debates, vinieron los del Departamento Ejecutivo para poder consensuar y llegar a un despacho por unanimidad. Lamentablemente no se llegó. Yo y todo mi bloque, nosotros respetamos cuando se disiente, cuando hay despachos en minoría, pero cuando se dicen las cosas como son, como por ejemplo, como los dijo el concejal Domina. Es por eso, señor presidente, que yo le solicito que se apruebe el despacho en mayoría y que quede bien claro que este artículo 65 que hoy estamos votando está restringido y no como antes. Y también quiero contar de que originariamente el artículo 65 había sido modificado en la gestión del doctor Juez, restringiendo a que las colocaciones y los depósitos se puedan hacer en estas tres instituciones reguladas por el Banco Central, y luego en el 2008 se volvió a modificar dejando el artículo como hoy está abierto a que lo determine el Departamento Ejecutivo. Año 2008, gestión del Giacomino, y que el presidente de la comisión que trató de hacer que este proyecto se votara de esa manera, justamente fue el concejal Rodríguez, que hoy está cuestionando que volvamos a limitar esto. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Riutort.
Sí, señor presidente. Para aclarar algunos conceptos vertidos por la concejala Bugauch, en donde cuando nosotros decimos que hay que tender a que cada vez sea más transparente el manejo de los fondos que un municipio tiene a través de los aportes de todos los vecinos y evitar sospechas de corrupción, lo decimos con todas las letras. ¿Por qué? Porque lo que la concejal trata de hacer como un problema ideológico cuando el concejal Domina explica técnicamente lo que significan la bolsa, los fondos de inversión, los depósitos, etcétera, no es ideológico, es técnico. El problema es que el Banco Central puede respaldar de los depósitos que se hagan en entidades no estatales porcentajes de esos depósitos. Y como los dineros ociosos que nosotros compartimos, que deben estar en plazo fijo, porque no son ociosos, son los compromisos para pagar sueldos a aguinaldo, que si le pueden dar un interés al municipio, bienvenido sea. No es porque haya gente que no sepa qué hacer con la plata porque nos sobra, porque lo que nos sobran son deudas en el Estado municipal. Pero tiene que haber una previsión de un dinero que hay que guardar por el compromiso o de pago, porque tienen cheques a fecha, como así se dispusieron en los fondos que crearon, o por el compromiso de pagar a los sueldos. Lo que uno no puede permitir es que el Estado municipal ponga en riesgo los compromisos de pago en entidades que solo le van a cubrir un porcentaje de ese depósito total que han hecho. Una entidad que no es estatal quiebra y el Banco Central le va a reconocer el 10, el 20 o el 30 según lo que le cubra a la entidad de la que se trate. Por eso, como se trata de fondos de los vecinos, lo que hay que asegurarse es que sean entidades oficiales exclusivamente, porque en caso de que haya algún problema, el Estado es el que va a respaldar ese dinero que es del pueblo. Esto no es un problema ideológico, es un problema técnico, hay que decirlo con todas las letras. Es cierto que la ordenanza vigente es peor que esta que van a modificar, pero sigue siendo riesgosa y no transparente. Por eso insistimos en el rechazo al despacho de la minoría y en la aprobación de nuestro proyecto para ver si tienen la posibilidad de reconsiderarlo. Concejal, 2 veces le di la palabra ya. No, al concejal Rodríguez, 2 ya le di. ¿Quién más pidió la palabra aparte del concejal Rodríguez? Concejal Vera Barros. Tiene la palabra. Tiene la palabra el concejal Vera Barros. Vera Barros. Gracias, presidente. Antes de nada, en esta nueva locución, voy a mocionar el voto nominal cuando se pase a votación este proyecto. Y pido el voto nominal, señor presidente, porque realmente se habla de temores. Sí tengo miedo, sí tengo miedo. Y quiero que para el futuro se sepa con toda claridad que este es un proyecto más que nosotros no hemos acompañado, más aún nos oponemos al contenido de ese proyecto. Si hay una ideología, que sí la hay, tendríamos que decir nosotros que la ideología es un conjunto de ideas fundamentales. Ahí está la transparencia, ahí están los deberes de administrar el dinero del pueblo. Hay muchas cuestiones que sí integran la ideología, que yo creía que la compartíamos con la Unión Cívica Radical. Tengo miedo de esto. Y esto que está pasando acá, que lo están vendiéndonos, de que la ordenanza vigente es mala, lo cual estoy totalmente de acuerdo, la mejoran un poco y con eso se quiere hacer creer que vamos a una ordenanza muy buena. No, esto se llama cuchillo bajo el poncho. Y yo dije que esto abre las puertas a la corrupción. Y yo voy a aclarar una cosa, presidente. Cuando a mí se me dice que si hay corrupción no hay ningún problema porque voy a la justicia, acá hay 2 cuestiones interesantes.
¿Para qué esperar el acto corrupto y decir, total, voy a la justicia, si el dinero ya desapareció? Y otra cuestión, no voy a poder ir a la justicia. ¿Sabe por qué? Porque esta ordenanza le está dando al intendente esos plenos poderes de mandar un funcionario de segundo orden a mirar las pizarras financieras y decirle al intendente, Ramón, acá encontré, hay un punto más y acá vamos a invertir. Es decir, que eso que subyace como un acto de corrupción porque no tiene transparencia, y corrupción es cualquier grado de arbitrariedad, y la arbitrariedad significa cuando no hay una razón o un fundamento suficiente para tomar una decisión. Entonces, no voy a ir a la justicia en cuanto desaparezca uno de estos organismos, sencillamente porque el fiscal me va a decir si el intendente está autorizado por ustedes mismos. Eso es lo que va a suceder. Entonces, no vengamos con eso de hay que ir a la justicia ante la corrupción, porque yo querría que no haya corrupción. No me interesa ir a los fiscales, no me interesa perder el tiempo en esa manera. Yo estoy acá, igual que todos mis compañeros, para controlar los desvíos del Departamento Ejecutivo, y para esto, y finalizando, recuerdo que cuando al principio de la gestión de Ramón Mestre, se prorrogó la ordenanza de emergencia económica, recuerdo que tanto nos opusimos nosotros justamente a la cláusula de plenos poderes que está inserta ahí. A raíz de eso, muchos actos de corrupción que puede haber en esta municipalidad van a caer en saco roto porque hay una autorización legal para que lo hagan. Nada más, presidente. Concejal Cavallo tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo simplemente para decir que si lo que estamos haciendo es mejorar una ordenanza que no determina claramente a dónde puede depositar los fondos del Departamento Ejecutivo en aras de preservarlo, y le estamos echando a nuestro criterio un tanto de transparencia, por más que algunos no compartan y crean que el destino seguro de los fondos son los bancos públicos, lo que yo no puedo dejar pasar por alto aquí es que se hable de hechos de corrupción. Tiene razón el concejal Gavarro, presidente, no van a poder ir a la justicia, pero no van a poder ir a la justicia porque no van a tener nada que denunciar ni nada que probar. Sencillamente porque si hay un acto de corrupción probable, comprobable y con pruebas, sí siempre van a tener la herramienta de poder ir a la justicia. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Acá hay que decir las cosas como son. Acá lo único inseguro en este país, la inseguridad más grande que tenemos es la política económica del gobierno provincial y del gobierno nacional, señor presidente, que no nos permiten a nosotros tener herramientas financieras para resguardar los depósitos de los cordobeses. Entonces sería hoy una irresponsabilidad, con el grado de índice de inflación que tenemos y que tiene que ver con el partido de la oposición, señor presidente, no tener herramientas financieras para preservar el patrimonio de los cordobeses. Lo que sería un acto de responsabilidad capaz es dejar los depósitos de los vecinos a un plazo fijo, al 4% anual, cuando tenemos un índice inflacionario del 35%. Entonces, de esa manera estamos menoscabando el patrimonio de los cordobeses. Lo que está haciendo esta ordenanza, señor presidente, es tratando de mejorar eso, que no perdamos plata y que la plata de los cordobeses siga valiendo lo mismo, lo más parecido posible para adelante. Entonces la discusión de fondo acá tiene que ver con lo mismo de siempre. No se hacen cargo, presidente, no se hacen cargo. El problema es de quienes vienen manejando la política económica hace muchos años en este país. Y el problema es de otro partido político, no es nuestro. Entonces lo que yo no puedo, este bloque no puede dejar pasar por alto en esta sesión, es que aquí, cuando estamos tratando de preservar el patrimonio de los cordobeses, de echarle luz a lo que puede hacer el Departamento Ejecutivo con la plata de los vecinos en aras de preservarla, se hable de hechos de corrupción, señor presidente. De ninguna manera, que se hagan cargo del país que tenemos, de la provincia que tenemos, y en gran medida también en los últimos años de la ciudad que nos dejaron, presidente. Nada más, muchas gracias. Orden, 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 orden. A ver. Silencio. Hola, hola. Silencio, 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 por favor. Les pido a los concejales que no demos... Tenemos muchos vecinos que nos visitan. Tratemos de no dar un espectáculo que no se merecen. Bien. A ver, estamos en la discusión en general. Esperen un poquito. Estamos en la discusión en general. Salvo el miembro informante, el resto de los concejales tiene derecho a hacer uso de la palabra en 2
oportunidades si es que se han hecho aseveraciones equivocadas con respecto a algo que se dijo con anterioridad. Y voy a aplicar el reglamento. No le voy a dar la palabra 3 veces a ninguno en la discusión en general, y no le voy a dar la palabra 2 veces a ninguno, salvo que haya habido alguna aseveración equivocada por parte de otro concejal. Digo, hago lo que estoy haciendo desde el primer momento. Si aludido no tiene que ver con aseveraciones equivocadas. Usted, concejal, ya le di la palabra 2 veces. ¿Quiere discutir después en particular? Se lo voy a dar 2 veces, concejal. ¿Quién más? Concejal Vigo, usted le hizo uso de la palabra, si no me equivoco, con todo respeto se lo digo, y es una sola vez en general, concejala. A ver. Bien, entonces tiene la palabra la concejal Vigo. Gracias, presidente, muy amable. Dos cuestiones que me parecen fundamentales aclarar en esta, a mi juicio, por supuesto, mala intervención del concejal Cavallo. Y como sí me parece importante determinar aquí, justamente por lo que usted dice, que estamos ante la presencia de vecinos y de organizaciones a las cuales hoy, por ser el día del mes en que nos encontramos, estamos en cierta manera homenajeando. Pero quiero decirle simplemente al concejal Cavallo, y de acuerdo a lo que estamos considerando hoy, que reiterando la posición de nuestro bloque vertida por el concejal Lobo, aquí estamos tratando un despacho que es de la mayoría. Hemos ya planteado varias veces en el uso de la palabra desde nuestro bloque y de los bloques de la oposición, que hay 2 aspectos que nosotros decimos de este despacho que hoy la mayoría va a votar con exclusividad, que es, por un lado, la seguridad en el resguardo de los fondos. Y ya que, como bien decían aquí, hay público en esta sala, al hablar de seguridad en el resguardo de los fondos, significa nada más y nada menos que eso, que son fondos que el municipio tiene, en este caso ocioso, que lo que se está discutiendo es qué entidades nos van a resguardar o nos van a salvaguardar esos fondos. La mayoría, es decir, el oficialismo dice que puede ser cualquier entidad privada, y nosotros decimos que debiera ser una entidad pública. Pero además de eso, que el concejal Cavallo lo debe saber bien, más allá de sus opiniones vertidas recién, absolutamente todos los fondos que manejan los gobiernos provinciales, nacionales y municipales están salvaguardados por la seguridad bancaria oficial. La verdad que es la primera vez que digamos, no es la primera vez, porque hace poco hemos tenido en Córdoba incidentes bastante importantes, o por lo menos bastante preocupantes, como ha sido en el caso de la Municipalidad de Córdoba, que 2 funcionarios que hoy ya no están dentro de la planta del Poder Ejecutivo Municipal, porque el intendente Mestre, como hubo en criterio, les pidió la renuncia, se vieron rozados por manejo de fondos públicos municipales en una financiera local que hasta el día de hoy se discute si está reconocida o no por el Banco Central. Dicho esto, presidente, quiero decir también que vamos a recalcar por qué nosotros no vamos a votar el proyecto de la mayoría, el despacho de la mayoría, y por eso hicimos el despacho de la minoría, porque volvemos a insistir que no nos parece que esos fondos, y como bien se dijo aquí, que van a ir digamos, a la seguridad en este caso de entidades privadas, no nos consta qué fondos son, cuáles son, y por qué tienen que ir esos fondos, cuando, como bien dijo el concejal Lobo, y nosotros lo vamos a reiterar, porque en eso vamos a acompañar a muerte su opinión, es que ¿de qué fondo ocioso me habla hoy el intendente?
cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es ver de dónde se generan recursos para poder llevar adelante, sobre todo obras de infraestructura que prometió desde el inicio de su gestión y que hasta el día de hoy no se han cumplido. Eso es más sencillo que el agua, lo que hacía referencia el concejal Lobo. Y acá el concejal Cavallo hablaba, para justificar este despacho, que obviamente, como bien se dijo aquí, es un despacho en lo cual nosotros estamos haciendo una consideración de tipo técnico a este despacho, sin entrar a una consideración política. Pero si queremos entrar a una consideración política, deberíamos pensar que el concejal Cavallo hablaba de que están tratando de mejorar lo que aquí se ha apuntado. Y es que aquí no tienen que tratar de mejorar, tienen que mejorarlo. Ya venimos con un incidente grave que, insisto, es el paso de fondos públicos a una financiera que hoy está en manos de la justicia, por los hechos que todos conocemos, que a su vez muchos de esos funcionarios hoy, junto con otros tantos, porque quiero recordar que los funcionarios a los cuales el intendente les pidió la renuncia, que son casi 10 o 8, no me acuerdo bien, no se las pedimos nosotros, ni vienen del gobierno nacional, ni vienen del gobierno provincial, ni vienen de otros municipios. Son funcionarios actuales que malversaron, o por lo menos el intendente habló, a las claras, de malversar, a ver que se entienda bien, las acciones que debieran hacer o que por lo menos se les había encomendado. Entonces, presidente, aquí se habla de echar un manto de luz. Yo quisiera saber que alguien me explique desde una consideración política, porque evidentemente hoy ya estamos justificando o volviendo a tapar, tratando de tapar el sol con la mano, tratando de justificar en este despacho de la mayoría, lo estamos llevando al plano político. Entonces yo quiero saber de qué luz está hablando el concejal Cavallo cuando vuelvo a decir, reitero ante todos los vecinos, que acá lo que se está tratando de votar es que haya que estos fondos, los famosos fondos, los llamados fondos ociosos, puedan estar salvaguardados, entre comillas, ya a nuestro juicio, en entidades privadas del ámbito local, con todo lo que eso significa. Eso es lo que se está votando. Así es que, en ese sentido, creo que también es bueno que hagamos una mirada retroactiva. Está bien lo que dice el concejal Cavallo, que hagamos una mirada retrospectiva de todo lo que Córdoba ha vivido y el país. Pero no se olviden que en esa mirada también hay una parte muy reciente, muy caliente y que todavía no se define, que ha puesto más que un manto de luz, un manto de oscuridad a los manejos transparentes que debiera tener el municipio. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal siciliano. Concejal siciliano. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, creo que se ha dicho la mayoría de las cuestiones técnicas en el tratamiento de este proyecto. Simplemente decirle que me parece una equivocación hacer un planteo en la discusión de este tema respecto a las cuestiones históricas que tienen que ver con cuestiones económicas, porque no es lo que estamos discutiendo. Me parece que justamente tratar de embarrar la cancha hablando de lo que le ha pasado a la historia de la Argentina y a la historia de Córdoba es un error, porque no podemos dar la discusión sincera y honesta de lo que hoy estamos tratando. Yo no puedo, a la hora de discutir si el municipio puede o no dejar la plata del vecino en manos de un privado, hablar del Banco Social, hablar de la Rúa en helicóptero, hablar de la hiperinflación de Alfonsín, hablar del cierre de escuelas de Mestre. Concejal, sí. Lo voy a interrumpir un segundito. Voy a hacer un cuarto intermedio y voy a llamar a los presidentes de los bloques.
Bueno, levantamos el cuarto intermedio. Levantamos el cuarto intermedio. Estaba en el uso de la palabra el concejal siciliano. Gracias, presidente. No tengo nada más para decir en función de lo acordado en el cuarto intermedio. Muy bien, ¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración. Voy. Vamos a poner en votación, en general y en particular, el despacho del expediente 4542-14. La votación es nominal, tal cual lo solicitara el concejal Vera Barros. ¿Cómo votan los concejales? Abugaut. Afirmativo. Acosta. Aguilera. Afirmativo. Almada. Negativo. Campana. Cavallo. Afirmativo. Conrad. Afirmativo. Domina. Negativo. Farías. Positivo. Fonseca. Por supuesto, positivo. Carda. Guzmán. Afirmativo. Juez. Negativo. Lobo. Negativo. Márquez. Afirmativo. Martínez. Negativo. Mercado. Negativo. Názara. Negativo. Ortega. Afirmativo. Rigoni. Negativo. Fritor. Rodio. Rodríguez. Romero Naría. Romero María. Serrano. Siciliano. Estavio. Vargas. Estavio. Ausente, Estavio. Vargas. Vera Barros. Vigo. Aprobado en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra en tratamiento del expediente interno 4198-C13. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, lo voy a poner en consideración en general y en particular el despacho de este expediente. Los que estén por la afirmativa, ciérrense a expresarlo. ¿No? ¿Me fui? Perdón, el 4542. Perdón. Se encuentra en tratamiento del expediente interno 4542-E14. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, lo voy a poner en consideración en general y en particular al despacho de este expediente. Lo que estén por la afirmativa, sí no sé expresarlo. Aprobado por unanimidad en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra en tratamiento ahora sí el expediente interno 4198-C13. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, lo vamos a poner en consideración en general y en particular. Lo que es por la afirmativa, sí no sé expresarlo. Aprobado por unanimidad en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Corresponde a continuación el tratamiento de las notas y los expedientes que pasan al archivo en virtud de lo dictaminado por las diferentes comisiones. Tiene la palabra la concejala Martínez. Señor presidente, he pedido la palabra para solicitar la vuelta a comisión del proyecto de resolución 4465, en el que los bloques de la oposición habíamos solicitado al Departamento Ejecutivo Municipal que realice una auditoría a la empresa Siemens en el periodo que va desde el 18 de enero de 2013 al 1 de marzo de 2014. Periodo este en el que tuvo vigencia. Les pido silencio, por favor. Por favor, concejal. Periodo este en el que tuvo vigencia la tarifa del transporte de 4 pesos con 10. Y pedimos que se revise este periodo porque hubo un error, por así llamarlo de alguna manera, en el cálculo del porcentaje de retención que se lleva la empresa Siemens por el servicio del sistema prepago. No estaríamos pidiendo revisar este cálculo en el porcentaje si no fuera porque en varias oportunidades el ex secretario de Transporte
se jactaba de haber logrado una importante renegociación con esta empresa que era muy beneficiosa para el municipio. Y tomando palabras del propio Díaz Cardellac, decía que son 100 millones de pesos con esta renegociación que le hemos ahorrado a los cordobeses en comisiones. Esto lo dice en una declaración de La Voz del Interior del 1 de marzo de 2014. Y como no nos cerraban los números, hasta que vimos la famosa adenda donde se renegoció este contrato, nos damos con que ese porcentaje que se había reducido y que debía ser aplicado a la tarifa de 4,10, y no se hizo como así lo establecía el contrato, sino que se hizo con una pequeñísima modificación. Tan pequeño es ese desajuste que si lo tuviéramos que representar en monedas, no existen porque es 0,02 centavos. Es ínfima la diferencia de cálculos. Pero en el volumen de boletos cortados, en esos 14 meses que tuvo vigencia la tarifa, es muchísimo dinero. Dinero que es de los usuarios y que hoy está en manos de Siemens y representa algo así como 3 millones de pesos. Cuando presentamos este proyecto, pedíamos una auditoría a la empresa, pero de manera muy específica, para conocer y saber cuántos boletos se cortaron y para hacer un cálculo de ese porcentaje mal retenido. Este es el segundo pedido de informe de auditoría Siemens y va a ser el segundo pedido de auditoría que va a ser rechazado. A diferencia de lo que pasó con las empresas Coniferales Ciudad de Córdoba, que el municipio sí les realizó una auditoría a pedido de los bloques de la oposición. Entonces, después de 2 pedidos de auditoría, no se entiende por qué a Siemens no se le toca, sobre todo con un dato tan concreto como haberse quedado con 3 millones de pesos de todos los cordobeses. Conociendo esto, ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer? Y evidentemente este va a ser un trámite muy veloz que va a pasar al archivo este proyecto. Y no puede tener mayor trascendencia. Pero podríamos hacer que vuelva a comisión, que ese es el pedido nuestro, y transformarlo quizás en una resolución sin tanto detalle, que parece que eso es lo que molestó la sensibilidad de los concejales radicales del propio Ejecutivo. O quizás en un pedido de informes. Quisiera pensar que en un pedido de informes nos pueden contestar que la plata ya se devolvió y que nos podemos quedar tranquilos. Lo que no podemos hacer, señor presidente, es ser cómplices de una empresa que se quedó con 3 millones de pesos de los cordobeses y cubrir con nuestro silencio y con nuestro voto esta maniobra. Es por eso, señor presidente, por estar hablando de un hecho de altísima gravedad, donde se ha sembrado todo un manto de sospechas, es que solicitamos que la votación también sea nominal y que cada concejal pueda expresar libremente su voluntad sobre el destino de estos 3 millones de pesos. Vamos a votar la vuelta a comisión, no expresar la voluntad sobre el destino de 3 millones de pesos. La moción es vuelta a comisión de un proyecto. Eso es lo que vamos a poner en consideración y en votación. Que vuelva a comisión un pedido, un proyecto presentado, que tiene despacho de archivo. Vamos a pedir a la secretaria que lea para que vayan votando cada uno de ustedes. ¿Cómo vota la concejala Abu Gauch? ¿Cómo vota la concejala Abu Gauch? Vuelta a comisión, concejal. Estamos...
¿Cómo vota la concejala Acosta? ¿Cómo vota la concejala Aguilera? ¿Cómo vota la concejala Almada? Campana. Cavallo. Conrad. Domina. Farías. Fonseca. Garda. Guzmán. Juez. Lobo. Márquez. Martínez. Mercado. Názara. Ortega. Rigoni. Ruitor. Rodio. Rodríguez. Romero. Romero María. Serrano. Siciliano. Estavio. Vargas. Vera Barros. Vigo. Bueno, es rechazada la vuelta a comisión. Muy bien. Avanzamos con los asuntos reservados. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 4549C14. Es un proyecto de declaración. Asunto: beneplácito por las actividades realizadas el 20 y 21 de junio de 2014 y por el 22º aniversario de la agrupación gaucha 20 de junio. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente, para solicitarle tratamiento sobre tabla del mencionado expediente. Ponemos en consideración la moción del concejal. Los que tengan por la afirmativa decirlo es expresarlo. Aprobado. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 4549C14 y lo voy a poner en consideración en general y en particular. Los que estén por la afirmativa decirlo es expresarlo. Aprobado por unanimidad en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra reservada en Secretaría la nota 6710. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente, para solicitarle el tratamiento sobre tabla de la nota 6710. Muy bien. Ponemos en consideración la moción del concejal. Los que estén por la afirmativa, si no es expresarlo, aprobado por unanimidad. Vamos a poner entonces en consideración la nota 6710, que es un pedido de licencia sin goce de haberes. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado por unanimidad, concedida la licencia. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 4523C14. Es una declaración, un proyecto de declaración. Asunto beneplácito por la realización del 12º Congreso Latinoamericano de Rehabilitación de la Cara y Prótesis Bucomaxilofacial. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente. Es para solicitarle el tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. Ponemos en consideración la moción del concejal Conrad. Lo que esté por la afirmativa, si no es expresarlo, aprobado. Se encuentra en tratamiento del expediente interno 4523C14. Vamos a poner en consideración en general y en particular el despacho de este expediente. Los que estén por la afirmativa, si no es expresarlo. Aprobado por unanimidad en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 4528C14. Asunto: beneplácito por la celebración del 130 aniversario de la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó, que se cumplieron el 2 de junio del corriente año. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente. En el mismo sentido, para solicitarle el tratamiento sobre tabla del expediente 4528C14. Ponemos en consideración la moción del concejal. Los que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado. Se encuentra en tratamiento el expediente 4528C14. Voy a poner en consideración el despacho en particular y en general. Los que estén por la afirmativa, sin expresarlo. Aprobado por unanimidad en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 4529C14. Asunto: declarar el beneplácito de cumplirse el 25º año del programa radial sobre orígenes y cunas. Conducción de Milques Malaquian y Silvia Toutochian. Espero haberlo pronunciado bien. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, señor presidente, para solicitarle el tratamiento sobre tablas de mencionado expediente.
Ponemos en consideración la moción del concejal, lo que esté por la afirmativa sin así expresarlo. Aprobado, se encuentra en tratamiento del expediente 4529-C14. Voy a poner en consideración en general y en particular el despacho de este expediente, lo que esté por la afirmativa sin así expresarlo. Aprobado por unanimidad en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 4531-C14. Es un proyecto cuyo asunto es declarar el beneplácito por las actividades que desarrolló la Asociación Civil 29 Testigos de la Historia, referida al Cordobazo. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente. En el mismo sentido, para solicitarle el tratamiento sobre tabla del mencionado expediente. Pongo en consideración la moción del concejal, lo que esté por la afirmativa deciden así expresarlo. Aprobado. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 4531-C14. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente, para solicitarle la constitución del cuerpo en comisión a efectos de emitir despacho del expediente interno 4531-C14 y que se omita la lectura del mismo por encontrarse la copia en la banca de cada presidente de bloque. Ponemos en consideración la moción del concejal, lo que esté por la afirmativa decirlo es expresarlo. Aprobado, el cuerpo pasa a sesionar en comisión. Ponemos en consideración la propuesta de despacho, lo que esté por la afirmativa decirlo es expresarlo. Aprobado por unanimidad en general y en particular. Abandonamos el estado del cuerpo en comisión. Lo voy a poner en consideración al despacho en general y en particular, lo que esté por la afirmativa decirlo es expresarlo. Aprobado en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 4537-C14, beneplácito por conmemorarse el día 21 de junio, que ya pasó, el Día Internacional de la Educación No Sexista. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente, para solicitarles el tratamiento sobre tablas del expediente 4537-C14. Ponemos en consideración la moción del concejal Conrad, lo que esté por la afirmativa sin así expresarlo. Aprobado, se encuentra en tratamiento del expediente interno 4537-C14. Lo voy a poner en consideración al despacho de este expediente en general y en particular, lo que esté por la afirmativa sin así expresar. Aprobado en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo